Mi madre fue maestra de preescolar, fue mi primer maestra, fue la que me enseñó a leer y a contar en casa. Entonces siempre desde niño tuve esa figura materna y quería ser como ella. Entonces cuando entré a la universidad, escogí la carrera de enseñanza de la literatura y de ahí no me bajé del barco. Siempre quise ser maestro, ansío regresar a las aulas. Soy maestro en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. He sido maestro por más de 18 años, 20 años de servicio ya tengo frente a grupo y es lo que más amo en esta vida. Por ya prácticamente décadas se fue devaluando el trabajo del magisterio. Todavía a mi madre le tocó estar en una comunidad donde reconocían al maestro como uno de los pilares en la sociedad, pero ya cuando entré yo al servicio ya nos veían como un ciudadano de segunda, como lo que toca en el servicio público, en las escuelas públicas, maestros mal formados, mal pagados. Toda la sociedad nos empezaba a ver con reojo, con desconfianza. Entonces, cuando llego aquí a la Secretaría de Educación Pública, digamos que lo primero que me mueve es que la sociedad se entere que el trabajo que hace el maestro frente a grupo es fundamental. Entonces de ahí iniciamos una tarea con todos ellos de demostrar a todo mundo de que somos algo importante en la transformación de este país, todos los maestros y sin duda también los bibliotecarios, que también son héroes anónimos, que están ahí en las comunidades tratando de promover la lectura, a pesar de que los presidentes municipales no gustan de la lectura, de que los empresarios no quieren que la gente lea, que no lean los contratos, que los firmen nada más, que acepten la precariedad laboral todos sus trabajadores. Entonces vivimos en una sociedad que no promueve la lectura y ahí están los bibliotecarios, los maestros, tratando de convencer a la infancia, a la juventud de este país de que vale la pena la lectura y que vale la pena defender la justicia, buscar la justicia en este país, porque lograron a través de los medios de comunicación, y esto ya prácticamente es más de 100 años que llevan con esta campaña, convencer a la población en general que la única manera que tenemos para salir adelante, para tener movilidad social, es a través de la educación. Eso lo fueron metiendo en la cultura no solo de México, sino de todo el mundo. Entonces los padres de familia están convencidos de que si sus hijos estudian van a salir de la pobreza, que generaron ahí un mercado grandísimo. Todo mundo quiere consumir la educación porque sueña con salir de la pobreza, con tener una vida mejor. Entonces, eso genera que los empresarios pues, vean a la educación como un gran negocio y el sector público lo vean como un obstáculo, traten de quitarle ese negocio o ese objeto para convertirlo en un negocio. En estos procesos de privatización no tuvieron descaro. No solamente era ganar con las colegiaturas de las escuelas o con la venta de libros de texto o con la venta de uniformes o de materiales complementarios. No solamente los empresarios se quedaban ahí, querían optimizar todo. Entonces, ¿cómo logramos que aparte de hacer un negocio la educación, los egresados de esa educación sean sujetos conformistas, sujetos apáticos, sujetos que no van a luchar por una justicia social? Entonces, ¿qué hacen? Pues en lugar de fomentar un pensamiento crítico, pues vamos quedándonos con cuestiones superficiales, cuestiones que no formen al ciudadano como un sujeto activo, sino más como un sujeto pasivo. Unido a ello, si son pocos temas los que se van a ver, si vamos adelgazando la currícula en cuestión de temas, pues son más fáciles hacer los libros de texto. También ahí optimizamos tiempos. Si vemos menos temas, pues más fácil terminamos el libro de texto. Si vemos menos temas, pues cualquiera podría ser maestro. No necesitamos a un profesor especializado en didácticas. Cualquiera podría estar al frente de una clase en primaria, secundaria, en educación media, porque son temas sencillos. Si adelgazamos todavía más la currícula, igual y cambiamos al maestro por un teléfono o una tableta y entonces que el estudiante estudie solo. Nada más le damos las condiciones para que él sea un autodidacta. Entonces hay toda una estrategia para hacer de la educación un negocio no solamente con la venta de colegiaturas, sino de todo lo que rodea la educación, cómo optimizar para tener más ganancias.
En el caso de Secretaría de Educación Pública, pues llevaba años estudiando a la SEP en cuestión a sus programas editoriales, y yo imaginaba que aquí habría especialistas, ¿no? Que teníamos o que la SEP tenía un laboratorio, una editorial, donde había ilustradores, había editores, había especialistas en didácticas, había especialistas en contenidos, por los materiales que se hacían, y no era así. Tan solo había funcionarios públicos que administraban recursos, que licitaban, todo se entregaba a editoriales, a despachos editoriales, para que hicieran ellos el trabajo por nosotros. Y entonces ya le cambiaban el logo, le ponían el logo de la Secretaría de Educación Pública, y eso era todo. Entonces habían convertido la Dirección General de Materiales Educativos en una oficina donde se turnaba el dinero público hacia los privados, digamos que en donde se redirigía los recursos. Eso en el caso aquí de Secretaría de Educación Pública. En Secretaría de Cultura todavía fue más trágico. Ahí nos encontramos que la Red Nacional de Bibliotecas, que eran 7.464 en ese momento, pues estaban abandonadas. Llevaban años sin recibir libros, que los últimos contratos que se hacían era solo para la compra de revistas, en especial 3 revistas, Nexos, Letras Libres y Arqueología Mexicana, y tan solo para que veamos el descaro de los funcionarios públicos y de estos mismos empresarios, de cómo lograr sacarle el dinero de lo público para hacerlo privado. El último año, el 2018, el último año de gestión, de todo el presupuesto nacional de bibliotecas públicas, solo se compraron 33 libros. 33 libros, no para cada biblioteca, sino para todas. Para las 7.464 bibliotecas del país solo se adquirieron 33 libros, que por cierto no se repartieron. Ahí se quedaron embodegados, como también se quedaban embodegadas esas revistas, porque no había ni siquiera el ánimo para hacer las entregas. Era muy triste ir al almacén, que en ese momento estaba en Vallejo, ver ese almacén, ver todos esos racks llenos de revistas y saber que no había recurso para repartirse, porque en el cinismo de estos empresarios, al vender su tiraje, estas 7.500 revistas al mes, un tiraje o sea, 7.500 de 12.000, que más o menos son las que se tiran de Letras Libres y de Nexos, o sea, 7.500 que tenían garantizadas en ventas hacia la Secretaría de Cultura, ni siquiera en el contrato estaba el que se distribuyeran esas revistas. Se entregaban en un almacén aquí en Secretaría de Cultura, y que fuera Secretaría de Cultura, que fuera biblioteca tras biblioteca entregando cada una de estas revistas. ¿Qué pasaba? Pues no había el recurso para entregarse, entonces se colocaban en un rack y se rogaba que el próximo ciclo de lluvias se inundara el almacén, como sucedía a menudo, se mojaran las revistas y se entregaran a la Conalitec para hacer pulpa, y que con esa pulpa hicieran libros de texto. Ese era el procedimiento que se tenía de manera normal en la Dirección General de Bibliotecas. Ya nos entregaban revistas, todo el presupuesto se lo estaban gastando entre mantener los servicios de la Vasconcelos, de la Biblioteca México, y hacer un congreso al año donde traían a los directores de bibliotecas estatales para discutir los temas apremiantes de las bibliotecas públicas, traer a intelectuales orgánicos que estuvieran en la Vasconcelos, sacarse una foto, traer a algunos intelectuales del Politécnico, de la Escuela de Biblioteconomía, que se tomaran otras fotos, traer a algunos escritores que se tomaran otras fotos, y decir que íbamos muy bien, que el fomento a la lectura, el fomento de los espacios del libro como las bibliotecas iba por buen camino. El primer mes que llegué y llegamos a la Secretaría de Cultura, a la Dirección General de Bibliotecas, al ver los presupuestos, ver las operaciones, ver que de todo el presupuesto que se tenía, que eran más o menos 20 millones de pesos, pues esos 20 millones para 7.464 bibliotecas, o sea que era casi nada, pues se lo llevaban estas revistas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues
terminar el contrato que justo terminaba en el 2018 y para el 2019 no firmarlo. ¿Qué sucedió después? Vinieron los grandes ataques de esas dos revistas y de las que les rodean, porque es todo un entramado de medios de comunicación. O sea, Letras Libres habla con sus amigos del Universal, con sus amigos del Reforma, con sus amigos del Excelsior, y empiezan entre todos una campaña sucia en contra de bibliotecas, acusándonos de que pues, no teníamos estudios para estar al frente de la dirección. O sea, a pesar de que el anterior director solo fue licenciado en letras, pero uno que tuviera títulos de posgrado no debería estar al frente de bibliotecas porque no tenía los títulos especializados en biblioteconomía. No, lo que no tenía era pues, compromisos para firmar contratos como los que había, y entonces no les funcionaba estar ahí al frente. También nos acusaron de que éramos muy jóvenes, de que estábamos estropeando la red de bibliotecas, que espacios icónicos como la México, como la Vasconcelos se vendrían abajo por una pésima gestión, que no teníamos cultura, que estábamos muy provincianos para estar al frente de la red de bibliotecas, que son espacios culturales. Nos llamaron palurdos. Ahí están las notas que saca Letras Libres, donde mencionan de nosotros que somos unos simples palurdos que estamos al frente de esos espacios bibliotecarios. Entonces sí, fue una guerra sucia para tratar de intimidarnos, que abandonáramos el barco y que llegaran ahora sí los profesionales de la burocracia a firmar los contratos que ellos querían. El escándalo más sonado donde saltamos a la fama fue la salida de Daniel Goldin de la Vasconcelos. Fue un momento durísimo, porque la Dirección General de Bibliotecas en ese momento teníamos a casi 1000 trabajadores sindicalizados. Y de esos 1000 trabajadores, pues estaban de brazos cruzados, bibliotecarios profesionales, dedicados toda la vida al espacio de fomento a la lectura, y estaban de brazos cruzados porque Daniel Goldin decía que el espacio de la Vasconcelos era un espacio privilegiado, un espacio artístico, y cómo habría un moreno frente al servicio, que iba a pensar la gente si en lugar de que un bibliotecario blanco le ofreciera el servicio fuera un sindicalizado de la Secretaría de Cultura. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues primero hablar con los trabajadores, solidarizarnos con ellos, recordar los viejos tiempos cuando la Biblioteca de México no era el jardín de estos intelectuales orgánicos, cuando la Vasconcelos siempre nació como un espacio tomado por ellos, ¿no? Nunca fue un espacio público, siempre era el espacio de recreo de unos cuantos, de los amigos, de los directores, de los amigos, de los secretarios de cultura. En cambio, la México no, la México sí tuvo en su momento era un espacio cultural abierto. Entonces, primero era recordar los viejos tiempos cuando estos trabajadores estaban al frente de las instituciones, y después organizarnos. ¿Cómo recuperaríamos la México y la Vasconcelos? Y fuimos por ella. Terminamos con todos los contratos que tenía Daniel Goldin. Había contratos horrendos, ¿no? Por ejemplo, tenía un cuarto de guerra de unas 20 personas donde se dedicaban exclusivamente a hacer contenidos en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram, exclusivamente. ¿Qué relación tenía eso con el servicio de bibliotecas? ¿Quién sabe? Pero según él era algo fundamental, puestos de alto funcionario, los que estaban ahí. Había otro puesto que él había creado de un funcionario que se la pasaba viajando por todas las bibliotecas del mundo para mandarle notitas de cuáles eran los programas que estaba haciendo la Biblioteca Nacional en España, en Italia, en Noruega, en Finlandia. También un puesto de alto funcionario pagado con dinero público. Y sí, terminamos con todos esos contratos por honorarios. Se molestaron muchísimo ese colectivo, más de 40 personas que tenía muy cercanas con estos puestos de funcionarios, Daniel Goldin. Y tomamos la Vasconcelos con los sindicalizados, fuimos los trabajadores los que fuimos a tomar esos espacios. Eso le molestó muchísimo a Daniel,
después de la asamblea que tuvimos ahí enfrente de todos esos trabajadores, hizo el berrinche de su vida y renunció él, pero se empezó a difundir la mentira de que yo había ido a decirle, ¿sabes qué? Vas a tomar tu escritorio, además que tenía un escritorio gigantesco de madera, y que según yo le había dicho, tomas ese escritorio y te bajas al sótano, cosa que no había tampoco sótano. Lo que trataban de decir es que el área de oficina, como es un lugar muy peculiar diseñado por Kalash, está en un espacio bajo, está en un nivel bajo, no es un sótano, en realidad es un lugar arquitectónico bien diseñado donde están las oficinas de la Vasconcelos. Aparentemente el chisme era ese, que se le había faltado al respeto diciéndole que tomara su escritorio y que se bajara al sótano, era una mentira y todos los de cultura sabían. Daniel Goldin siempre tuvo problemas con los trabajadores de la Vasconcelos, era un sujeto prepotente, era un sujeto que gozaba de sus privilegios, por ejemplo, tan solo para ver los abusos que había en bibliotecas. Mientras que las 7.464 bibliotecas no tenían presupuesto, la Vasconcelos, que se llevaba una gran parte junto con Nexos y Letras Libres del presupuesto de la red, tenía, por ejemplo, Daniel Goldin como privilegios, aparte de sus choferes y de sus servicios médicos de funcionario y sus celulares y todos los privilegios que tenía, él tenía en la parte de atrás de la Vasconcelos un jardín secreto. Había una instalación que no conoce el público que va a la Vasconcelos, que son las ruinas de una termoeléctrica donada por CFE en ese momento, que él acondicionó y mandó destruir uno de los muros y puso un muro de cristal gigantesco, hizo una especie de jardines colgantes en esa termoeléctrica y era un lugar privado donde él, te lo decía cuando platicabas con él, donde cuando necesitaba inspiración se iba a su jardín secreto a inspirarse y todos los trabajadores sindicalizados que tenía la Vasconcelos los tenía ahí escondidos en ese jardín, trabajándole como jardineros cuando debieron estar trabajando al frente de la Vasconcelos dando los servicios. Pero como era gente morena, no podía estar al frente de servicios. Entonces los mandaba a ese jardín secreto que tenía él para que atendieran las plantas. Y claro, ahí hacía sus comilonas, ahí hacía los encuentros con sus amigos, o sea, era de un cinismo. Recuerdo la primera vez que hablé con él, que me presumió en su jardín y llevarme y ver a los trabajadores sindicalizados agachando la cabeza, porque venía Daniel Goldin y no podían pararse enfrente de él porque él se podía molestar, porque él estaba llevando a la visita a que conociera las instalaciones de la Vasconcelos. Entonces tenía memorizado a todo el personal. Eso es lo que encontramos en la Secretaría de Cultura, un abuso de autoridad, un narcisismo por parte de los funcionarios, una desviación de los recursos. Como son temas subjetivos, la cuestión cultural, ¿cuánto cuesta una revista? ¿Cuánto cuesta un libro? ¿Cuánto cuesta una obra de arte? ¿Cuánto cuesta una biblioteca? Al final, el creador de la obra la tasa, y si alguien dice, pues esto cuesta para mí 10 millones de pesos, pues, y hay un funcionario público que quiera dárselos, pues se los da. Y no hay manera ni siquiera de cómo fiscalizar o de cómo quejarse y decir es que ahí hay un esquema de corrupción. No, no. Es simplemente arte y el arte cuesta. Podría decir que es la primera vez en este sexenio que un director general de bibliotecas visitó una biblioteca municipal, cosa que no se hacía. Se instalaban bibliotecas municipales, pero no iba el director de bibliotecas. Sí salía de sus banquetes, de sus desayunos, de sus cenas con empresarios. Era tal vez para instalar una reforma a una biblioteca estatal, pero municipal, ninguna. Entonces me siento muy orgulloso de que visitamos cientos de bibliotecas municipales. Fue la primera vez que fuimos. Nos metimos, por ejemplo, al Triángulo Dorado, estuvimos en Durango, estuvimos en Sinaloa, estuvimos en Chihuahua. Por ejemplo, fuimos a instalar la biblioteca en Tamazula, de Durango, la biblioteca municipal. Eso me siento muy orgulloso de que las visitáramos y tratáramos de remediar los problemas inmediatos, el agua, los muros, los pisos,
Eso me siento orgulloso. Pero 3 cosas creo que ayudaron a iniciar esa transformación en la cuestión de bibliotecas. Primero, no firmar los contratos de letras libres y de nexos, y sí comprar libros para empezar a enviarlos a las bibliotecas municipales. Entonces reactivamos la entrega de libros a esas bibliotecas. Eso me llena de mucho orgullo. Segunda cosa, fusionar la Biblioteca Vasconcelos con la Biblioteca México. Dentro de estos esquemas que hicieron para desviar los recursos, había mucha duplicidad. ¿Qué encontramos? Pues que los puestos que se tenían en la México y en la Vasconcelos, que eran muy parecidos, pues se duplicaban. Entonces había la estructura de la México y la estructura de la Vasconcelos, y eso que la biblioteca estaba a unos cuantos kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué hicimos? Fusionar estructuralmente, administrativamente a las dos bibliotecas para que con una misma estructura funcionaran ambas y con un mismo presupuesto. Con eso ahorramos dinero, junto con los contratos de nexos y letras libres, y pudimos por primera vez enviar libros a las bibliotecas municipales. Nos sentimos muy orgullosos de que en total, hablaba con el compañero Borja, que ahora es el director de Bibliotecas Nacional, que en este sexenio logramos enviar a las 7,464 bibliotecas. ¿Qué cambio? De 3 millones a 33. Esa fue la gran transformación. Y el último punto, la reforma a la Ley General de Bibliotecas. Había una Ley General de Bibliotecas rarísima. Rarísima, ¿por qué? Porque no había, en todos sus artículos, no había una mención al bibliotecario. Se hablaba de los libros, de la biblioteca como espacio físico, se hablaba de las entregas, se hablaba de la catalogación, pero no se hablaba del bibliotecario. Algo que hicimos los primeros días fue un censo con los bibliotecarios del país para preguntarle algo básico, como reconocimiento de su trabajo, que tiene que ver con su situación laboral. ¿Cuánto ganas? Y el censo nos arrojó que en promedio el bibliotecario en el 2018 ganaba 1,500 pesos mensuales. En esa condición estaban las bibliotecas públicas. El corazón de la biblioteca, que era el bibliotecario, tenía un salario en promedio a nivel nacional de 1,500 pesos. ¿Qué hicimos? Una reforma a la Ley General de Bibliotecas para que apareciera la palabra bibliotecario, se reconociera el trabajo del bibliotecario y se colocara algo ahí, que el bibliotecario requería tener una dignificación, un salario digno. Entonces me siento muy orgulloso que se logró hacer ese cambio. Hubo muchas quejas, de hecho todavía están las editoriales amparadas ante esa ley porque ellos quieren todo para ellos. Entonces, que intentan quitar hasta las cuestiones mínimas, ¿no? Como esto de dignificar el trabajo del bibliotecario. Entonces, de eso me siento orgulloso, de estos 3 elementos. Aquí, por ejemplo, se supone que en la dirección está encargada de hacer los libros de texto y el material complementario que va para las bibliotecas de aula. Bueno, pues misteriosamente, aunque nos encargamos de eso, los funcionarios, pues al parecer no podían hacer esos acervos bibliográficos, porque no tenían los elementos. Entonces, ¿qué se hacía? Se contrataba nexos para que ellos armaran las bibliotecas por nosotros, que nos dijeran cuáles eran los libros que se podían adquirir y que los adquirieran por nosotros, que se triangulara el dinero, claro, con una ganancia para ellos. Entonces, en el 2017 se le dan 9 millones de pesos un poco más de 9 millones por comprar 20 libros. Y en el 2018 se le vuelven a dar otros 9 millones, en total casi 20 millones de pesos se le dio a Nexos por adquisición de 46 títulos. En este caso son títulos, los derechos de 46 títulos para que se pudieran armar las colecciones hacia las bibliotecas de aula de las escuelas. Entonces ya encontramos, digamos, las redes entre nexos y letras libres hacia los libros de texto, ya estaban, pero surgen nuevos actores, que es
la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Y no hablamos de los 200 editoriales que están ahí afiliadas, sino en realidad las 4 grandes que manejan a contentillo a la Cámara, que es SM, Castillo, Trillas y Santillana. Entre estas 4 se llevaban el 90% de la compra de los libros de secundaria, que esa compra implicaba 1.500 millones al año. Lo que llegamos, al igual que el tema de bibliotecas, fue ver la condición en que estaba el magisterio, cómo el magisterio se vinculaba a los libros, hacer sondeos de en qué condición se encontraba, pero también cuál era el valor que le daban los maestros a los materiales educativos, y después hicimos una gran estrategia, salir a todo el país para ir organizando al magisterio para la gran lucha, que era frenar estos procesos de privatización. Primero, tener un plan de estudios que detuviera los procesos y que dijera, está bien, que la educación tiene la obligación de instruir a la ciudadanía, pero necesitamos más que instrucción, necesitamos una formación de un sujeto y una formación que lleve hacia el desarrollo de una conciencia crítica que dé cuenta de las injusticias que hay en el mundo. Entonces, ese fue el primer punto, que el sujeto no solamente se instruyera, sino se formara y se formara en comunidad. Y segundo, generar los mecanismos para que estos procesos de privatización se cerraran. Y aquí nos lo tomamos muy en serio en la Dirección General de Materiales Educativos, y hoy que ya acaba el sexenio, que estamos a punto de retirarnos, les puedo decir a la población que en este año no se compró ningún libro de ninguna editorial privada. Todos los libros los hizo la Secretaría de Educación Pública, no se delegó a ninguna editorial ni tampoco a ninguna organización civil que hicieran los materiales, los hicimos en la Secretaría de Educación Pública, apoyados con el magisterio a nivel nacional. Miles de maestros participaron con nosotros a través de convocatorias para hacer estos libros, para hacer sus contenidos, para hacer la ilustración, para hacer la corrección de los contenidos, para evaluarlos frente a grupo y decirnos qué sí funcionó y qué no funcionó. Y nos sentimos muy orgullosos porque había funcionarios al interior de la Secretaría que nos decían, los maestros y altos funcionarios, no voy a decir el nombre, pero un alto funcionario de la Secretaría, nos decía, digamos que del viejo régimen, ¿no? de los que venían con esta línea de ser los sabelotodos de la educación, ¿no? Estos intelectuales orgánicos que se la daban de ser los gurús de la educación. Y decían, mira, Marx, del maestro frente a grupo puedes esperar que te cierre una calle, que te tome las instalaciones, pero que escriba una línea que sirva para un libro de texto o que dé una idea sobre pedagogía, eso no lo vas a encontrar. Y hoy no lo he visto al compañero, creo que por ahí anda trabajando en la UNAM, en estas castas doradas de las universidades, pero hoy si lo viera le diría, ¿qué pasó? No que no podía el magisterio hacer un plan de estudios, no que no podía hacer los libros de texto, y nada más porque no nos dejaron, sino hacíamos una transformación de todo el sistema educativo nacional. Claro, hay mucho dinero en juego y ya será cosa de la siguiente gestión el asumir, continuar con esa transformación o no, pero bueno, aquí está la prueba de que el magisterio podía hacer los libros de texto, que se podían hacer de otra manera sin que implicara un negocio, sin que esto se convirtiera en un proceso de privatización. Y ahora aquí están los libros para el mundo, que sea el país el que los juzgue. Han dicho que hay comunismo, que me digan en qué hoja está el comunismo. Me han dicho que hay herejía, que digan en qué hoja está la herejía. La verdad es que estos libros están ahí, los maestros ya los tienen en sus manos, los tutores ya los tienen en sus manos, los niños ya los tienen en sus manos y saben que todo lo que dijo medios de comunicación como Televisión Azteca, como Nexos, como Letras Libres, son mentiras. Son mentiras, son muy buenos materiales y les debería dar vergüenza a las editoriales que cobraban 1.500 millones de pesos al año y no tienen la calidad que estos materiales sí tienen. Estos materiales, para que veamos el cambio, mientras que cada libro de estos con el viejo régimen costaba entre 2 y 5 millones, tan solo los contenidos, ya no hablamos de la hoja de papel, la tinta, la distribución, no, tan solo el armado de los contenidos, entre 2 y 5 millones cada libro.
Nuestra familia tiene 91 libros y costó en total esos 91 libros 8 millones. Y esos 8 millones no acabaron en las manos de algún ricachón, ningún intelectual orgánico del viejo régimen, sino acabaron en las manos de maestros de este país. Entonces nos sentimos muy orgullosos de estos libros y de cómo se hicieron, y que demostramos a la casta dorada de las universidades de que se podía hacer de otra manera. Antes se intentaba homogeneizar a la población bajo ciertos arquetipos de lo que debía ser el mexicano. Abrías tu libro de texto y hasta veías a las mismas ilustraciones a niños blancos, a niños con cierta vestimenta, que hablaba de espacios urbanos del centro del país. Y estos libros, te digo, con estas imágenes, con este tipo de ciudadanía, pues llegaba a todos. Y entonces aquel que estaba en una zona rural, en la sierra, pues veía ahí los edificios y las calles, y veía los autos y a los niños blancos y a las niñas rubias, y decía, bueno, al parecer tengo que, para salir de la pobreza y para ser mejor o ser más, tengo que convertirme en esto o estar en este espacio, porque mi pueblo pues es ser menos, porque valemos menos. Entonces, en esta idea de clasismo y de racismo que se manejaba de manera muy sutil en los libros de texto, hoy ya no son así. Hoy los libros son multiculturales. Si tú ves cada uno de los proyectos que se plantean, si tú lo vas hojeando, verás cómo desde la ilustración cambia de un proyecto a otro. No es una ilustración homogénea. ¿Por qué? Pues porque no lo hizo el mismo maestro. En este caso, esta ilustración la hizo Luz Fernanda Jacinto Rodero, de la Ciudad de México. Pero después te puedes encontrar a Alex Flores Ávila, de Puebla, con otra técnica artística. Y lo mismo pasa en los contenidos. Se abordan desde visiones multiculturales, porque no se le pidió al maestro, ¿sabe qué? Imagine el mejor ciudadano posible que viva en una zona urbana y desde ahí arme los contenidos. No. Imagine su salón de clase, imagine su cultura, imagine su territorio, y desde ahí arme las actividades. Entonces los libros, en primer lugar, son multiculturales y le enseñan a la población que no importa que seas un ciudadano de una zona urbana o de una zona rural, que no importa que seas del centro, del sur o del norte, todos aportamos en la construcción de este país y todas las personas somos importantes. Y que esta fantasía de ser más o ser menos es una manera de dividir a la población, y que tú debes ser capaz, a través del trabajo comunitario, de reconocer que vivimos en un país multicultural, diverso, y que todos debemos de aportar. Entonces, eso en un primer nivel. Ahora dirás tú, bueno, ¿y eso cómo logramos hacer un trabajo homogéneo? Es decir, sí, vemos que en los libros se trabaja el multiculturalismo y que cada salón trabajará los proyectos de manera diversa, pero ¿cómo logramos formar una ciudadanía que tenga valores homogéneos para la construcción de un nuevo México? Pues a través del pensamiento crítico. Lo que ayudan estos libros es a decirle a la población, no más, no más abusos. No más abusos con la naturaleza, no más abusos con los animales, no más abusos con las personas, no más abusos. Primero hay que hacer la lectura de la realidad, reconocer en qué momento histórico nos tocó vivir, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y después de esas lecturas de la realidad, ¿qué vamos a hacer para cambiar las injusticias que encontramos en nuestro territorio? Y cómo los contenidos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, los contenidos de ciencias naturales, de ciencias sociales, de matemáticas, de lenguaje, cómo esos contenidos van a ayudar a hacer esa transformación. Entonces, eso es pensamiento crítico. Si logramos desarrollar en los estudiantes pensamiento crítico en todos, no solamente en zonas urbanas, sino en todos, entonces lograremos formar una nueva ciudadanía que logre resolver los problemas sociales que tenemos en el día a día, ya sea los urbanos o los rurales. Pero creo que todo responde digamos que a la desesperación que tienen estos intelectuales orgánicos porque continúen los contratos o porque se reactiven los contratos que antes tenían. O sea, llevan un sexenio donde al menos dos que te puedo dar cuenta de ellos, bibliotecas y la Dirección General de Materiales Educativos, no les dio un solo centavo.
Y no porque dijéramos, es que los materiales de Letras Libres y de Nexos son materiales que no deberían divulgarse, no, sino porque es abusiva la situación. ¿Cómo puedes tú, dándote cuenta cómo están las bibliotecas públicas, generar un contrato como el que platicábamos? Un contrato de 7.500 revistas de un tiraje que tienes de 12.000. Y luego ni siquiera en el contrato está la condición de que tú le entregues en cada una de esas bibliotecas municipales. No, sino que la vas a entregar en un almacén para que ahí cuando llegue la lluvia se estropeen y desaparezca las pruebas del delito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es en lo que estamos en contra. Acabar con esos abusos, con esos contratos de empresarios que no les importa ni la cultura, ni la educación, ni la literatura, ni la política. Lo único que quieren es tener un beneficio económico. Frente a ellos van a encontrar una barrera. Aquí le digo a todos los demás empresarios que no tienen ese ánimo de lucro desmedido, a todas esas editoriales pequeñas que hacen sus libros, saben muy bien que tenemos colecciones como la Biblioteca Centenaria, donde han participado editoriales muy pequeñitas a través de convocatorias abiertas, transparentes, donde vale lo mismo los libros de Trillas, los libros de Santillana, los libros de SM que los libros de aquella editorial pequeña que hace las cuestiones artesanales. Cuando se generan proyectos así y participan todos de manera horizontal, no importa, pero ya cuando te están obligando a sentarte, a que tienes que firmar un contrato con tal editorial o con tal revista porque es amigo de tal secretario, es amigo de este otro, porque está casado con tal, porque su hijo es por todas estas relaciones de compadrazgos, de nepotismo que hay, por ahí no vamos. Y es que estábamos rodeados de esas, lo que se han llamado puertas giratorias. O sea, ver quién era el director, la directora general de materiales educativos o la de desarrollo curricular en el sexenio anterior. ¿Acaso no eran las directoras de editoriales como Castillo y como SM? O sea, vemos que en estas ansias de ganar por ganar, de hacer que los negocios sean más productivos, van acomodando estos empresarios en puestos clave a funcionarios públicos que les van a liberar esos contratos. Bueno, frente a esa situación decimos no más. No vamos a continuar y no importa que sea Salinas Pliego, no importa que sea Aguilar, no importa que sea Krause, no importa que muevan a todos sus amigos en el Universal, en el Reforma para que nos estén todos los días calumniando, no importa, no vamos a firmar esos contratos a menos de que ellos cambien. ¿Cómo van a cambiar? Pues que todos valemos igual, que todas las empresas valen lo mismo y que no debe de haber unas condiciones de privilegio. No podemos nosotros beneficiar a unos para perjudicar a otros. Y que si somos justos frente a todas las injusticias que se vieron en este país, los primeros que debemos colocar al frente son aquellos que habían quedado rezagados, es decir, a la población más empobrecida. Entonces, se pueden hacer muchas cosas en beneficio de la población. Es mentira lo que decían de que se necesitaba más recurso. No se necesita más recurso en las instituciones. Y lo que se necesita es tener las manos limpias y no entregarlo a aquellos voraces que intentan tragarse todo, ¿no? Hay todo un entramado, ¿no? En el caso de Salinas Pliego, bueno, pues él tiene convenios con Grupo Prisa para la difusión de los contenidos de Grupo Prisa, y Grupo Prisa es dueño de Santillana. Entonces, cuando empieza uno a rascar, ve el contubernio, los compadrazgos, el cómo una mano tapa la otra, ¿no? Yo lo que le diría al magisterio es que lucharon mucho ustedes porque estos libros ya no estuvieran en manos de las editoriales, ni en manos de castas doradas de algunas universidades, ni en manos de organizaciones civiles. Se luchó mucho. Ahora el libro de texto es propiedad del magisterio. Lo hacen el magisterio en este país. Maestros y maestras frente a grupo diseñan tanto los contenidos como la ilustración de estos libros de texto. No pueden regresar este material educativo a manos de privados y será su obligación
como maestros frente a grupo, estar vigilando que los nuevos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública no entreguen esta conquista social en manos de privados. Necesitamos continuar. ¿Qué sigue, compañeros? La formación del magisterio. Esta conquista ya se logró, esto ya es un tesoro del magisterio. Bien, pero ¿qué sigue ahora? Los contratos por la formación de los millones de maestros en este país. Contratos en donde Nexos vuelve a tener las manos metidas, en donde el Grupo Monterrey vuelve a tener las manos metidas, para saber cómo se va a dar la formación del magisterio, cómo se van a repartir esos contratos y estar muy listos, porque esta transformación educativa no terminó con unos nuevos libros de texto, sino debe continuar hasta cambiar todo nuestro sistema educativo nacional.